19 de abril de 2026. Frost Bank Center, San Antonio. En una butaca, entre 20,000 personas que rugen, hay un hombre que durante años juró que no volvería a pisar un estadio de básquetbol. No es entrenador, no es directivo, no firma autógrafos, solo mira. Y por primera vez en mucho tiempo, sonríe como un niño. Ese hombre es Tim Duncan, y lo que está viendo en la duela es exactamente lo que él había anunciado que iba a pasar. Antes de continuar, suscríbete si crees que Víctor Wembanyama es de otro planeta, y si amas el básquetbol como se ama una religión. Para entender el peso de ese momento, hay que entender quién es el hombre de la butaca. Tim Duncan no es una leyenda más. Es el jugador que ganó 5 campeonatos con los Spurs, 2 veces jugador más valioso de la liga, 3 veces más valioso de las finales, considerado por casi todos como el mejor ala pívot de la historia. Cuando se retiró, hizo algo todavía más extraño que su propia grandeza. Desapareció. Greg Popovich, su entrenador de toda la vida, intentó convertirlo en asistente. Duró una sola temporada y el propio Popovich admitió después que se había rendido, porque Duncan sencillamente ya no estaba enamorado del juego. El hombre que lo había ganado todo había cerrado la puerta, hasta que un día, sin que nadie se lo pidiera 2 veces, volvió, y volvió por una sola persona. La advertencia, sin embargo, no era la que todos esperaban, porque Duncan no dijo apenas que aquel chico sería bueno. Eso lo decía cualquiera. Duncan vio algo mucho más profundo, algo que tardaría 3 años en revelarse del todo. Para entender por qué lo vio antes que nadie, hay que entender quién era Wembanyama antes de ser quien es hoy. Hay que retroceder a una época en la que el apellido Wembanyama era apenas un rumor que cruzaba el océano, una promesa de la que muchos desconfiaban, porque en el deporte profesional las promesas enormes casi siempre terminan rotas, y este chico era la promesa más grande que se había visto en una generación. Demasiado grande, decían algunos, para ser verdad. Y el deporte está lleno de cementerios de chicos que prometían tocar el cielo y se quedaron en el camino. La historia empieza en Francia. Un adolescente larguísimo, casi frágil, que se movía como si las leyes de la física no aplicaran para él. Jugaba en el Metropolitans 92 y ya entonces lo llamaban generacional, una palabra que en el básquetbol se pronuncia con miedo porque casi nunca se cumple. Medía 2 metros con 24 centímetros y manejaba el balón como un base. Tiraba de 3 como un escolta. Tapaba como un pívot clásico. Nadie sabía qué era. Y lo que no se entiende, se duda. Estrellas consagradas de la NBA pusieron reparos. Algunos dijeron, casi burlándose, que la liga no le iba a regalar nada, que lo recibirían a golpes, que toda esa magia europea se apagaría apenas chocara con la dureza del juego real. En 2023, los Spurs ganaron la lotería del draft y lo eligieron con la primera selección, pero los Spurs ya no eran los Spurs. La dinastía de Duncan, Parker y Ginobili era un recuerdo. La franquicia llevaba años hundida, lejos de los playoffs, convertida en una sombra de lo que había sido. Y aquí aparece el primer hilo invisible de esta historia, uno que recién vas a entender al final. La última vez que los Spurs habían sido gigantes, todo había empezado con un pívot silencioso, al que nadie creía capaz de cargar una franquicia entera sobre la espalda. Ese pívot se llamaba Tim Duncan. Y acá llega el momento que lo cambia todo. Desde el instante mismo en que los Spurs ganaron la lotería, mientras el mundo discutía si aquel francés flaco sobreviviría a la NBA, ocurrió algo que casi nadie tomó en serio. El periodista Mark Stein reportó que Tim Duncan, el hombre que se había rendido al básquetbol, el que no tenía ningún interés en entrenar, había aceptado volver a las instalaciones de los Spurs con un único objetivo: trabajar en persona con Wembanyama. Pensalo bien. El mejor ala pívot de la historia, alguien que durante años había rechazado cualquier vínculo formal con el juego, alguien a quien su propio entrenador había dejado por imposible, decidía regresar por un chico que todavía no había disputado un solo minuto en la liga. Para Duncan, aquello no era curiosidad, era una certeza.
Había visto algo que el resto no era capaz de ver. Y lo que vio no se lo contó a nadie. El propio Wembanyama lo entendió de inmediato. Cuando le preguntaron por la posibilidad de aprender de él, el francés respondió que no podía imaginar un mejor modelo a seguir. Las señales que Duncan reconocía eran las mismas que los escépticos ignoraban: la altura imposible combinada con la coordinación de un jugador pequeño, la calma rara en alguien tan joven, la obsesión silenciosa por mejorar, esa costumbre de no festejar nada porque ya estaba pensando en lo siguiente. Eran, exactamente, las cualidades que habían hecho grande al propio Duncan. Mientras el resto veía un fenómeno físico, Duncan veía a un heredero, y el mundo se rió. Se rió de la idea de que un equipo en ruinas pudiera renacer. Se rió de las comparaciones apresuradas. Pensaron que era marketing, ilusión, nostalgia de una franquicia desesperada por revivir su pasado. Nadie lo escuchó. Era cierto. Porque entonces Wembanyama empezó a cumplir, palabra por palabra, todo lo que Duncan había anticipado en silencio. En su temporada de novato promedió números que rompían la lógica. Más de 21 puntos, más de 10 rebotes, casi 4 tapones por partido, y lideró a toda la liga en bloqueos, siendo apenas un debutante. Se convirtió en novato del año, el primer jugador de los Spurs en ganar ese premio desde, justamente, Tim Duncan. El hilo se tensaba. En su segundo año fue todavía más lejos. Promedió más de 24 puntos, 11 rebotes y casi 4 tapones, encadenando registros que solo un nombre en toda la historia del básquetbol había alcanzado antes: Kareem Abdul-Jabbar. En una sola campaña combinó más de 300 triples intentados con más de 170 tapones, algo que jamás nadie había hecho. Rivales que lo habían dudado cambiaron de bando. Hasta Nikola Jokic, 2 veces más valioso, lo dijo sin vueltas tras enfrentarlo por primera vez. Ese chico iba a cambiar el juego 100%. La duela entera se rendía a sus pies. Cada noche había una jugada nueva, un tapón imposible, un triple desde 5 metros, una secuencia que obligaba a reescribir lo que un hombre de su tamaño podía hacer. Y hubo una noche que lo selló para siempre. Su debut en playoffs en San Antonio, frente a un Frost Bank Center que temblaba. 35 puntos, 5 triples, clavadas que sacudían el tablero. Y en las gradas, 2 viejos número 1 del draft, 2 campeones, Tim Duncan y David Robinson, mirándolo como 2 chicos en su primer partido. Pocos días después firmaría una actuación que el básquetbol no veía desde el año 2003. Un partido de playoffs con más de 25 puntos, más de 10 rebotes y una catarata de tapones y robos que ningún jugador había alcanzado en más de 2 décadas. El último en hacerlo había sido, otra vez, Tim Duncan. San Antonio volvía a creer. El gigante dormido despertaba. Duncan lo había advertido y nadie lo había escuchado. Todo encajaba. Todo iba perfecto. Y entonces, en febrero de 2025, todo empezó a romperse. Volvía del juego de las estrellas cuando los médicos detectaron lo impensable: una trombosis venosa profunda, un coágulo de sangre en el hombro derecho, la temporada terminada de golpe, y con ella el miedo. Porque un coágulo no es una lesión cualquiera, es una palabra que da escalofríos, que abre preguntas oscuras sobre el futuro, incluso sobre algo más grave que una carrera. Las voces que lo habían dudado resucitaron de inmediato. Decían que su cuerpo imposible era también su condena, que alguien tan alto y tan delgado jamás aguantaría, que el sueño había sido demasiado hermoso para ser real. Lo daban por frágil, por roto, por una promesa más que el deporte se iba a tragar. Pasaron meses de silencio, de incertidumbre, de un gigante encerrado lejos de la duela, mientras el mundo opinaba sobre un cuerpo que no entendía. Cuando por fin lo autorizaron a volver, lo hizo a su manera. Se encerró a entrenar en un templo en China, buscando en la disciplina y en el silencio lo que el ruido no podía darle. Y en ese instante,
Cuando el ruido era ensordecedor, reapareció el hombre de la butaca. Cuando Wembanyama por fin volvió y vivió su debut en playoffs, ahí estaba Tim Duncan, sentado entre la gente, el hombre que no iba a los partidos, mirándolo como se mira a un hijo. Y el propio Wembanyama lo explicó todo con una frase. Le preguntaron si sentía el peso de cargar con el legado de leyendas como Duncan. Respondió que no lo sentía como un peso, sino como algo seguro. Dijo que era como saber que si tropezaba, había muchas manos listas para sostenerlo. Esas manos tenían nombre, y los hechos terminaron de darle la razón al hombre que lo vio primero. En 2026, Wembanyama no solo regresó, fue nombrado de forma unánime el mejor defensor de la liga, eliminó a los campeones vigentes y llevó a los Spurs a las finales por primera vez desde 2014. Y acá se cierra el círculo. El rival en esas finales son los Knicks de Nueva York. Los mismos Knicks contra los que en 1999 un joven y silencioso Tim Duncan había ganado el primer anillo que encendió toda una dinastía. La historia no se repetía, rimaba. Fue el único capaz de regresar de algo así. Fue el primero desde Duncan en hacer todo lo que hizo. Fue el heredero que un solo hombre se atrevió a anunciar cuando los demás todavía se reían. El mismo hombre que había dejado el básquetbol regresó solo para él, porque supo, antes que el planeta entero, lo que este chico iba a hacer. Tim Duncan lo advirtió. Víctor Wembanyama se encargó de demostrarle que tenía razón.